Hola a todos, el día de hoy vamos a ver una trivia más sobre la NIF 16, arrendamientos. Ya saben ustedes, esa trivia consta de 20 preguntas con 3 alternativas. Voy a dar un par de segundos para que piensen y luego voy a dar la respuesta con una pequeña explicación para que sea más dinámico. Ok, así que empezamos. Pregunta 1. ¿Cuál es el cambio más relevante que introdujo la NIF 16 respecto a la norma anterior, NIF 17? A. Elimina la distinción entre arrendamiento financiero y operativo para el arrendatario. B. Elimina la contabilización de arrendamientos para el arrendador. C. Solo aplica a arrendamientos de bienes inmuebles. La respuesta es la A. Elimina la distinción entre arrendamiento financiero y operativo para el arrendatario. Bajo NIF 16, casi todos los arrendamientos se reconocen en el balance del arrendatario. Ese es el alcance. Pregunta 2. ¿Qué dos partidas debe reconocer el arrendatario al inicio de un contrato de arrendamiento? A. Un ingreso diferido y un gasto financiero. B. Un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. C. Un activo intangible y una provisión por desmantelamiento. La respuesta es la B. Un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Ambas partidas se miden inicialmente con base en el valor presente de los pagos futuros. En el momento cero se hace el registro tanto del activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. Cabe resaltar que hay contratos donde se estipula que debe haber un pago inicial o un pago adelantado, entonces también se debería reconocer este pago en el momento cero, ¿no? Pregunta 3. ¿Cómo se mide inicialmente el pasivo por arrendamiento? A. Al valor nominal total de todas las cuotas del contrato. B. Al valor razonable del activo subyacente. C. Al valor presente de los pagos por arrendamiento pendientes descontados a la tasa apropiada. La respuesta es la C. Al valor presente de los pagos por arrendamiento pendientes descontados a la tasa apropiada. El alcance: se usa la tasa de interés implícita en el arrendamiento o en su defecto la tasa incremental de financiación si no se puede determinar la primera tasa de interés implícita. Cabe resaltar que la tasa incremental es la que en su mayoría de casos se utiliza para este tipo de contratos de arrendamiento, y en la práctica, ¿cómo se encuentra la tasa incremental? Simplemente llamas a tu sectorista, al banco de confianza, y le solicitas cuál es la tasa que está vigente en la actualidad, su tasa incremental de financiación. Y te van a dar una y tú puedes tomar esa como referencia, ¿no? Pregunta 4. ¿Qué componentes integran el costo inicial del activo por derecho de uso? A. El pasivo inicial, pagos anticipados, costos directos iniciales y estimación de desmantelamiento. B. Únicamente el valor razonable del activo subyacente. C. El total de las cuotas futuras sin descontar. La respuesta es la A. Los componentes que integran el costo inicial del activo por derecho de uso son el pasivo inicial, los pagos anticipados, costos directos iniciales y estimación de desmantelamiento. También se restan los incentivos de arrendamiento recibidos del arrendador. Pregunta 5. ¿Qué exenciones de reconocimiento permite la NIF 16 al arrendatario? A. Ninguna. Todos los contratos deben reconocerse en el balance. B. Arrendamientos a corto plazo menores o iguales a 12 meses y de activos de bajo valor. C. Solo los arrendamientos de vehículos y maquinaria. Aquí estamos hablando de exenciones, por tanto la norma nos indica, no nos indica un periodo fijo, un periodo establecido, pero por criterios nosotros debemos considerar que arrendamientos que son a corto plazo menores o iguales a 12 meses y los activos que no tienen tanto valor, por principio de prudencia, no deberían considerarse, ya que este tipo de activos son fáciles de agregar en el estado de resultados, ¿no? En estos casos, el arrendatario puede optar por reconocer el gasto en línea recta, sin activo ni pasivo. Solamente se reconocería el gasto por alquiler, ya que, de acuerdo a
a revisiones con el contador, con la gerencia, se puede estipular que no valdría la pena hacer un contrato por arrendamiento si, por ejemplo, te alquilan 10 computadoras, el valor unitario de cada computadora son 2.000 soles, entonces no valdría la pena hacer todo este reconocimiento ni elaborar un cronograma de pagos para algo con tan poco valor. Y si que sea por un periodo de 6 meses, 8 meses, no sé. Habría que analizar, pero en su mayoría no se dan estos casos. Generalmente los arrendamientos se aplica la NIF 16 por temas más grandes, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de locales o el alquiler de edificios, entre otros, almacenes, entre otros, ¿no? Pregunta 6. Después del reconocimiento inicial, ¿cómo se mide el pasivo por arrendamiento? A. Se mantiene fijo durante toda la vida del contrato. B. Al costo amortizado, incrementándolo por intereses y reduciéndolo por los pagos realizados. C. Al valor razonable con cambios en resultados. Al costo amortizado, incrementándolo por intereses y reduciéndolo por los pagos realizados. El alcance es similar al tratamiento de un pasivo financiero, medido a costo amortizado bajo la NIF 9. Claro, porque acá te menciona, después del reconocimiento inicial, ¿cómo se mide el pasivo por arrendamiento? Claro, una vez que en el momento cero hemos reconocido tanto nuestro activo por derecho de uso como nuestro pasivo por arrendamiento, ya en el siguiente momento ya empezamos a registrar las pagos de las cuotas, los intereses y la disminución del pasivo por arrendamiento cuando se realicen los pagos, cada pago. Entonces, acá nos indica lo siguiente: al costo amortizado, incrementándolo por intereses y reduciéndolo por los pagos realizados. Entonces, esa es la respuesta correcta. Pregunta 7. ¿Cómo se deprecia normalmente el activo por derecho de uso? A. No se deprecia, solo se revalúa anualmente. B. En línea recta desde la fecha de inicio hasta el fin de plazo del arrendamiento, o vida útil si hay transferencia de propiedad. C. Solo cuando el arrendatario decide venderlo. La respuesta es la B. En línea recta desde la fecha de inicio hasta su fin del plazo. Se aplican los principios de depreciación de la NIF 16 al activo por derecho de uso. En su mayoría, políticas, se aplica una depreciación por línea recta. ¿Qué efecto tiene la NIF 16 sobre el gasto de arrendamiento operativo que reportaba la NIF 17? A. El gasto único por renta se reemplaza por depreciación del activo más gasto financiero del pasivo. B. No hay ningún cambio en el estado de resultados. C. El gasto de arrendamiento desaparece por completo. La respuesta es la A. El gasto único por renta se reemplaza por depreciación del activo más gasto financiero del pasivo. Esto suele generar un patrón de gasto total mayor en los primeros años del contrato, efecto front-loading. Pregunta 9. ¿Cómo clasifica el arrendador sus contratos bajo la NIF 16? Ojo que acá estamos hablando de arrendador, no arrendatario. El arrendador es el que nos da el activo para su alquiler. Y el arrendatario seríamos nosotros quienes recibimos el activo y lo utilizamos por cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, la pregunta A nos indica, ya no clasifica arrendamientos, todo se trata igual. B. Continúa distinguiendo entre arrendamiento financiero y operativo según la NIF 17. C. Los reconoce siempre como venta de un activo. La respuesta es la B. Continúa distinguiendo entre arrendamiento financiero y operativo, similar a la NIF 17. La NIF 16 mantiene para el arrendador un modelo de contabilización esencialmente igual al de la norma anterior, la NIF 17. Pregunta 10. ¿Qué es el plazo del arrendamiento según la NIF 16? A. Únicamente el periodo no cancelable establecido en el contrato. B. El periodo no cancelable más los periodos cubiertos por opciones de renovación o terminación que sea razonablemente cierto ejercer. C. El plazo legal máximo permitido por la ley del país. La respuesta es la B. El plazo del arrendamiento es el periodo no cancelable más los periodos cubiertos por opciones de renovación o terminación que sea razonablemente cierto ejercer. Esta evaluación debe considerarse ante cambios significativos en hechos o circunstancias.
Pregunta 11. ¿Cuándo debe el arrendatario remedir o reevaluar el pasivo por arrendamiento? A. Nunca. El pasivo se mantiene sin cambios hasta el final del contrato. B. Ante cambios en el plazo, en pagos futuros indexados o en la evaluación de opciones de compra, entre otros eventos definidos. C. Solo si cambia la tasa de interés de mercado en general. La respuesta es la B. Se debería remedir o reevaluar, por así decirlo, ante cambios en el plazo, en pagos futuros indexados o en la evaluación de opciones de compra, entre otros eventos definidos. La remediación ajusta también el activo por derecho de uso de forma correspondiente, siempre y cuando en el contrato se estipule que va a haber ciertos cambios cada cierto tiempo. Por ejemplo, en algunos contratos nos mencionan que se va a hacer el cambio de la tasa incremental cada 2 años o cada 3 años. Entonces nosotros ya tenemos mapeado esto y podemos hacer un reajuste o un recálculo en el cronograma. Depende de lo que nos estipule el contrato y sus condiciones. Pregunta 12. ¿Qué tasa de descuento debe usar el arrendatario para calcular el pasivo por arrendamiento? A. La tasa de interés implícita en el arrendamiento, si puede determinarse fácilmente. Si no, la tasa incremental de financiación. B. Siempre la tasa libre de riesgo del mercado local. C. La tasa de interés promedio de la industria del arrendador. La respuesta es la A. La tasa de interés implícita en el arrendamiento, si puede determinarse fácilmente. Si no, la tasa incremental de financiación. En la práctica, muchas entidades usan la tasa incremental de financiación por no conocer la tasa implícita del arrendador. Y como lo mencioné anteriormente, la tasa incremental es más fácil de obtenerla, ya que los bancos, de acuerdo a estudios de mercado o sus propios estudios con ciertos indicadores que ellos consideren, ya tienen una tasa incremental de financiación y por lo general es una tasa de mercado que la mayoría de bancos utiliza. Más o menos se puede llegar al mismo porcentaje, por así decirlo. Pregunta 13. ¿Qué son los pagos variables por arrendamiento? ¿Cómo se tratan en general? A. Se excluyen siempre del pasivo, salvo que dependan de un índice o tasa, en cuyo caso sí se incluyen. B. Siempre se incluyen íntegramente en la medición inicial del pasivo. C. Se reconocen como un activo intangible separado. La respuesta es la A. Se excluyen siempre del pasivo, salvo que dependan de un índice o tasa, en cuyo caso sí se incluyen. Los pagos variables ligados a ventas o al uso del activo se reconocen como gasto cuando se incurren. Pregunta 14. ¿Cómo se contabiliza un arrendamiento a corto plazo si se aplica la exención? Alternativa A. Se reconoce el gasto de arrendamiento generalmente en línea recta durante el plazo del contrato. B. Se capitaliza igual que cualquier otro arrendamiento. C. No se reconoce ningún gasto en resultados. La respuesta es la A. Se reconoce el gasto de arrendamiento generalmente en línea recta durante el plazo del contrato. La exención es una opción por clase de activo, bajo valor, o por naturaleza del contrato, corto plazo, como ya lo mencionamos. Entonces, si de acuerdo a la consideración de gerencia se va a aplicar la exención a la norma, entonces solamente se tomaría como un gasto por alquiler. Cuando, por ejemplo, nos quieren alquilar 10 computadoras o nos quieren alquilar, no sé, un lote de 20 sillas por 6 meses, entonces ahí se aplica la exención. Pregunta 15. ¿Cómo trata el arrendador un arrendamiento financiero bajo la NIF 16? A. Se da de baja al activo subyacente y se reconoce una cuenta por cobrar por la inversión neta en el arrendamiento. B. El activo subyacente permanece en libros del arrendador sin cambios. C. Se reconoce un ingreso diferido igual al valor razonable del activo. La respuesta es la A. Se da de baja al activo subyacente y se reconoce con una cuenta por cobrar por la inversión neta en el arrendamiento. El arrendador reconoce ingresos financieros a lo largo del plazo, reflejando un rendimiento constante sobre la inversión neta. Pregunta 16. ¿Cómo se presenta el gasto por intereses del pasivo del arrendamiento? A. Como parte del costo de ventas.
B, como gasto financiero, de forma separada de la depreciación del activo por derecho de uso. C, neteado directamente contra los ingresos ordinarios. La respuesta es la B, como gasto financiero, de forma separada de la depreciación del activo por derecho de uso. Esta separación afecta indicadores como el EBITDA, que mejora el respecto al tratamiento operativo anterior. Recordemos que el tratamiento operativo anterior, ya sea arrendamiento financiero o arrendamiento operativo, tenían un impacto distinto en el EBITDA, ya que se consideraba neteado, o sea, como uno solo, como un gasto por alquiler. En cambio, en este caso, se presenta en dos secciones, en el caso de la depreciación, y también se presenta aparte como un gasto financiero por la parte de intereses. Pregunta 17. En el flujo de efectivo del arrendatario, ¿cómo se clasifican los pagos del arrendamiento? A. El pago total siempre se clasifica como actividad de operación. B. El componente del principal se clasifica como financiamiento y el de intereses, según la política de la entidad, operación o financiamiento. C. Todo el pago se clasifica como actividad de inversión. La respuesta es la B. El componente principal se clasifica como financiamiento y el de intereses según política de la entidad, operación o financiamiento. Esta clasificación mejora los flujos operativos frente al tratamiento anterior del arrendamiento operativo. En la práctica, los arrendamientos o el pago de los arrendamientos se presenta como en la parte de financiamiento, ¿no? Si vas a hacer flujos de efectivo por método indirecto. 18. ¿Qué información mínima debe revelar el arrendatario sobre sus arrendamientos? A. Solo el importe total pagado en efectivo durante el periodo. B. Depreciación del activo por derecho de uso, gasto por intereses, gasto de arrendamientos de corto plazo, bajo valor y un análisis de vencimientos del pasivo. C. Únicamente el nombre de los arrendadores con los que contrata. La respuesta es la B. La información que debe revelar el arrendatario sobre los arrendamientos que tiene son la depreciación del activo por derecho de uso, gasto por intereses, gasto de arrendamientos de corto, bajo valor y un análisis de vencimientos del pasivo. Estas revelaciones buscan que el usuario entienda el efecto de los arrendamientos en la posición y desempeño financiero. Estas revelaciones se dan también en los informes de auditoría, donde se presenta de manera detallada las notas, los estados financieros y las secciones donde van a aparecer tanto el activo por derecho de uso, el pasivo por refinanciamiento, los intereses por los arrendamientos, entre otros. Debe haber una información detallada de ello para que cualquier usuario pueda entender de manera fiable y concisa todas las operaciones de la empresa. Pregunta 19. ¿Qué activos quedan fuera del alcance de la NIF? 16. A. Arrendamientos de propiedad de inversión, medidas a valor razonable, activos biológicos y ciertos acuerdos de exploración de recursos, entre otros. B. Todos los arrendamientos de oficina y locales comerciales. C. Solo los arrendamientos de vehículos. La respuesta es la A. Arrendamientos de propiedades de inversión, medidas a valor razonable, activos biológicos y ciertos acuerdos de exploración de recursos, entre otros. Esta sección la estipula la NIF 16 en sus párrafos iniciales de alcance, donde nos indica la alternativa A. Estos casos se regulan por normas específicas, ya que tienen sus propias normas, ¿no? La NIF 40, propiedades de inversión, NIF 41, agricultura, activos biológicos, entre otras. Y llegamos a la pregunta 20. ¿Cómo se contabiliza una modificación que amplía el alcance a precios de mercado? A. Ignorar la modificación hasta el fin del contrato original. B. Contabilizarla como un arrendamiento separado. C. Reducir el pasivo por arrendamiento existente sin reconocer ningún efecto adicional. La respuesta es la B. Contabilizarla como un arrendamiento separado. Si el precio adicional refleja condiciones de mercado, la NIF 16 exige tratarlo como un nuevo arrendamiento independiente.
Y con esto terminamos la trivia del día de hoy sobre NIF 16 arrendamientos. Espero que les haya servido, que haya sido de utilidad. Sin más que decir, por favor les pido que se suscriban, que le den like, que apoyen el contenido, que lo recomienden, para así poder seguir haciendo más trivias, tener más dinamismo, poder dar más información de valor. Así que nos vemos con la siguiente trivia. Saludos.